para seguir hablando sobre la asunción de Donald Trump, tenemos a dos invitados, que los dos son doctores, pero no de los que me van a curar el empacho o ese tipo de cosas, que tampoco lo hace un doctor. No. Son Leandro Morgenfeld. Lo hace un curandero eso. Raro. El ejemplo. Tipos de doctores sería una buena columna. Sí, el doctorado que no sirve. Claro, no, sí sirve. Leandro Morgenfeld y Facundo Cruz. Uno es doctor en historia, no me digas que no sirve porque, por favor, te lo Sí, pido. no, es autobullying nada más. Claro. Y otro es doctor en ciencia política. Historia. En historia. Soy profe en ciencia política, pero... ¿Quién es de historia y quién es de ciencia política? A ver. Yo ciencia política. Ciencia Y vos sos el política, historiador. Historia. Muy Pero bien. doy clases de ciencia política, así que estamos Muy bien, hermanados. está bien. Y yo no doy clase en historia. No. Bien, ok, se pueden complementar. Pero ambos saben mucho sobre Donald Trump. Decime que sí, por favor. Porque... Algo, sí, algo podemos era saber. por eso O que de venía. Wanda. Dicen No, de eso. Wanda nada. Bien. Pará. De Wanda nada. De Wanda Nara. Leandro No. forma parte de un grupo de estudio que se llama Estudios sobre Estados Unidos. O sea, literalmente. Este libro que es de descarga gratuita, Mirá. que es el último libro del grupo, es un libro de Claxo, ahí se ve. Sí. El legado de Trump en un mundo en crisis. Ahí está. Este salió cuando terminó la primera presidencia, que todos dijeron, chau Trump, toma el Capitolio, este no vuelve más, va a terminar preso, segundo impeachment. Nosotros en el libro que analizamos la primera presidencia decíamos, no sabemos si vuelve el trumpismo con Trump, ¿sí? Pero el trumpismo como expresión de una corriente política, una fracción de la clase dominante, de una parte de la sociedad norteamericana, no va a desaparecer. Hoy tenemos 4 años después de la toma del Capitolio, Trump está volviendo recargado de poder, pero voy a poner un matiz con lo que dijeron antes. El mundo no va para donde va Trump. Una parte del mundo, que es Occidente. Hay otra parte que la miramos muy poco, ¿Hay otra parte? que va para otro lado, y esa parte es cada vez mucho más poderosa. Es Los decir, chinardos. los chinardos y no solo los chinardos. Seguí diciéndoles así. Yo tengo un muy Seguí vínculo diciéndoles con así, China. te vas a quedar afuera de la ola. Para resumirlo en un tuit, Trump es es eso? mucho más poderoso que hace 8 años, pero Estados Unidos es mucho más débil que hace 8 años. Por eso Claro. gana Trump también. Pero la gran pregunta es si Trump va a volver a ser grande de Estados Unidos o si ese proceso de declive hegemónico que empezó, si queremos poner un punto, en la crisis del 2008, no lo va a profundizar Trump. Nosotros estamos viendo que Trump ganó el voto popular, que tiene una mayoría muy fuerte ahora en ambas cámaras, que tiene el control de la Corte Suprema, que tiene los líderes de las corporaciones tecnológicas que antes votaban Partido Demócrata, los tiene todos hoy en la primera fila. Todos, incluso el propio Bill Gates, ¿no?, que era muy crítico, Mark Zuckerberg, pusieron guita, todas las tecnológicas, en la asunción de ahora, que va a costar 170 palos. La fiestita de hoy va a costar 170 Para millones eso, de dólares. hoy es el acto de asunción de Donald Ahora va a Trump. empezar. Ahora. Sí, ya está. ¿Arranca ahora? Al mediodía. 14 horas de Argentina. Ah, no Sí. llegamos ni en pedo, chicos. Este evento que sale tanta plata, ¿en qué consiste? Es básicamente el acto de asunción, de la misma manera que ocurrió acá en Argentina cuando asume cualquier presidente. Primero asume y jura el vicepresidente y después el presidente. Después hay un desfile, es tradición en Estados Unidos que pasan revista a las tropas. Después se suele dirigir a la oficina oval, ahí hace la firma del libro de actas. La foto de la supongamos. firma. Claro, y hay un punto importante que a partir de hoy se va a empezar a entender qué perfil va a empezar a tener la administración en virtud de lo que se discutió en la campaña presidencial, porque siempre el presidente cuando asume lo que hace es firmar decisiones ejecutivas, que son decretos presidenciales, y ahí ya se espera que haya algún rumbo de qué va a pasar en temas inmigratorios, en temas arancelarios, que son los dos pilares sobre los que construyó su campaña. Vos decís que hoy, entonces ya se van a anunciar medidas. Hoy ya se anuncian medidas. Sí. Cosa que ya viene anunciando Trump desde cambiarle el nombre al Golfo de México, digamos, o ayer también hubo, que cerró, lo veíamos recién en imagen, cerró con YMCA, ¿cómo se llama la banda? Los Los Village VGs. People. Sí, pero Village eso People, estamos los viendo Village Village Trump People. con los Village People. Sí, ayer un acto en el que hay una gran cobertura y recomiendo particularmente el seguimiento que está haciendo, porque estuvo ahí Eduardo Feynman en Twitter. muy esa es la emocionante. foto que Particular. está señalando. Sí, Se emocionó, Eduardo. que además, Ojo. aparentemente, no está confirmado, pero aparentemente habría descubierto la selfie de Eduardo Feynman. Pues la primera vez Ahí no está, había, me encanta, lo No, amo, verdad, no bro. había selfie Está de Eduardo, emocionado, ¿no? se lo nota no había, emocionado. no había registro de Un una selfie de fenómeno, Eduardo Feynman hasta ahora. Saludos. ¿Qué es lo que lo emociona tanto? ¿Los Todo. Village People? Y estaba, no, hay una que está con Nunca lo vi tan contento. con el mundo, con González Urrutia, que se sacó en alguno de los eventos, que es simplemente espectacular la foto. Bueno, él está feliz ahí, señalando. Descubrió la cámara frontal. Dijo, Descubrió la tengo cámara frontal, dijo. Me puedo ver. La verdad que destacada la cobertura que está haciendo Bien. el gran Eduardo. Chin, 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 Pero chin. dicho esto, hay mucho como eventito también
paralelo, ¿no? Sí, colateral, Más allá del asunto. exacto. Colateral donde, bueno, como los que estuvo Milei, ayer tuvo Noto, pero esto que también son aportantes de Muchos side campaña, shows. gente que está tratando de hacer su negocio también en el marco de la atención del mundo puesta en Estados Unidos Sí, en particular. es lo simbólico de la asunción del presidente norteamericano. Porque, digo, si los norteamericanos inventaron la presidencia, entonces históricamente siempre se construye un show, y un show muy al estilo norteamericano de, bueno, cuando asume el presidente, hay eventos alrededor. De hecho, muchos, los que contabas recién de los invitados, algunos de los invitados son invitados por fundaciones, empresas, que arman sus propios eventos, y bueno, de ahí se va generando todo un día de atención en torno a la asunción del presidente norteamericano. Van recaudando también. Y cada van uno. recaudando también, sí. Por eso es lo que hablaron un poco. Hay un tema respecto a lo que charlábamos recién de las decisiones ejecutivas, que también es importante. El presidente norteamericano no es un presidente que tenga tanto poder institucional, por ejemplo, como el presidente argentino. O sea, cuando asume Milei, firma el decreto 70-2023 que cambió muchas normativas, entre ellos, por ejemplo, ley de alquileres. El presidente norteamericano, cuando tiene las decisiones ejecutivas o sus decretos, no tienen tanto poder o no puede interferir en tantas áreas de la vida de la ciudadanía como sí por ahí puede hacer el presidente argentino. De hecho, el gobierno federal norteamericano es un gobierno menos poderoso que el gobierno federal argentino, porque los estados norteamericanos tienen muchísima capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, fijan el IVA. El IVA es distinto en cada estado. Independientemente de cada estado. Exactamente, y no hay un valor de IVA General. general. Entonces, ahí el Estado federal y el presidente es menos débil que lo que asumimos, por ejemplo, como el presidente argentino. O cuestiones vinculadas a los derechos civiles, léase aborto, Exactamente. matrimonio igualitario, Bueno. etcétera. Ahí hay que poner, me parece, un matiz, es cierto eso, pero ¿se acuerdan cuando fue la primera presidencia de Trump que se decía, bueno, Estados Unidos tiene un sistema de pesos y contrapesos, Trump no va Eso a poder ya lo hacer escuché. todo lo que dice? Me suena de pero algún ahora lado. Trump tiene un poder que no tenía hace 8 años. O sea, la primera parte de lo que dijimos antes. Controla el Congreso, no solo las dos cámaras, cosa que no lo tenía eso en su presidencia anterior, sino que controla el Partido Republicano, que antes era un partido muy diverso. En la primera presidencia tuvo un gabinete muy complejo que integraba distintos grupos, muchos se le resistieron, tuvo 4 jefes de gabinete. Ahora tiene un gabinete de multimillonarios, de 1000 millonarios, ultra leales trampistas, controla las dos cámaras y controla la Corte Suprema. Es decir, él metió 3 jueces ultraconservadores, la Corte Suprema le limpió todos los casos judiciales. Un ejemplo de ayer, se entró en vigor la prohibición de TikTok. Es la principal red Pero social en Estados duró Unidos, que es una red poco, china. ¿no? Duró poco. Trump dijo, vamos a prorrogar esta suspensión hasta ver si consigo una empresa, será Elon Musk, ¿no?, que compre la mitad de TikTok. Está forzando a los chinos a deshacerse de la mitad de TikTok. Pero él, antes de asumir, o sea, todavía no firmó, lo está haciendo en estas horas, antes de asumir, y por un decreto tratar de modificar lo que es una resolución de la justicia, con lo cual ahí va a haber un enfrentamiento entre poderes, él dijo, no, que siga funcionando. O sea, TikTok estuvo unas horas sin funcionar y ya volvió a funcionar. Él dijo, no se preocupen las proveedoras, ¿sí?, Apple, Microsoft, etcétera, que ofrezcan TikTok porque no les va a pasar nada. Ahí ya hay un choque de poderes y estamos viendo un Trump que está dispuesto a pasar por normativas e incluso por la propia Constitución. Él dijo, una de las cosas que voy a revertir es que no va a estar más la ciudadanía por nacimiento. Estados Unidos como Argentina, si vos nacés ahí, aunque tus padres hayan entrado sin documentos, sos ciudadano norteamericano. Sí, sí. Él dijo, no. voy a cambiar eso. Hay Bueno, una pero enmienda constitucional que garantiza ese derecho a la adquisición de la soberanía. Bueno, pero también De la hay, ciudadanía, digamos, se me abren como 40 líneas narrativas, pero volviendo un poco a lo de TikTok, se me ocurre que también la presión de TikTok va un poco en contra de uno de los grandes como faros morales estadounidenses, que es como la libertad así a gran escala. Perdón, ¿por qué digo, lo prohibieron? porque Lo- es chino. El Congreso norteamericano sacó una ley, un acuerdo bipartidista que dijo, hay tema de la seguridad nacional, es una red social dominada por una empresa china y esto podría afectar a la seguridad nacional. Con esa excusa lo prohibieron, ¿sí? Ahora, el CEO de TikTok es uno de los que está hoy en la primera fila. Y no es, ¿sí? el Que CEO un- no es chino, ¿no? Es chino, sí, Ah. es de origen chino, sí, y va a estar en la primera fila y le agradeció a Trump públicamente, sí, porque suspendió la suspensión de TikTok y se abre una ventana de 90 días, esto es una cosa muy técnica, estaba en la ley, pero como no lo cumplió TikTok, la prohibieron ayer, sí, y se abre una negociación para ver si Trump dijo ayer que quiere una joint venture, que una Sí. empresa norteamericana compre la mitad de TikTok, cosa que los chinos dijeron no.
Claro. Ahora, yendo Para la... mí son muy buenos los TikToks. Para mí Trump No, es dijo, alucinante. yo quiero seguir viendo TikToks. O sea, él no sabía que aplicaba él la prohibición, quiso entrar a la Dijo, noche, no "Che, pudo. que no y puedo bueno, entrar. pará. Y lo prohibimos, Donald. Quería ver una receta de Paulina Cocina Claro. y Y no pudo. no pudo ir para arriba y para abajo. No, yo, yendo para lo que se viene, hay una Se viene. discusión acerca de si Trump va a ser un gobierno proteccionista y si es así, si es un gobierno proteccionista, no sé si mal llamado. Estamos viendo un nacionalista. TikTok que no se puede ver Esto en es lo- Estados lo que Unidos. ve Trump. No se puede ver en Estados Este Unidos. está vetado ahora. Este es el mejor momento de mi vida cuando estaba más cansado. Qué maldad, No, Ay, la Dios. pregunta es si en un gobierno de tipo proteccionista, no sé si la palabra se iguala a nacionalista, la Argentina de este modelo queda fuera en algunos negocios con la idea esta que dicen que Trump va a aplicar en su economía cotidiana. Bueno, ahí lo que va a empezar a hacer es esta batalla comercial que ya tuvo con China de primera mano. Y se conecta mucho con el TikTok. Hay una batalla ¿sí? cultural con China respecto de TikTok, pero Trump también necesita TikTok. Era la forma de hacer campaña, de comunicarse con su electorado, el público que lo empezó a seguir y escuchar. Entonces necesita también de la herramienta. Creo que por ahí va ese punto de negociación de, bueno, si la empresa está controlada por China, que sea mitad y mitad. Entonces negociemos con los chinos, no saquemos la herramienta, tratemos que sea mitad y mitad y así puedo seguir utilizando la herramienta. Y con China, respecto a la política comercial, le pasa igual. Internamente necesita empezar a poner aranceles a los productos extranjeros, no solo de China, sino de otros países, porque tiene que empezar a alimentar la producir. propia industria norteamericana de productos norteamericanos para los norteamericanos, porque es justamente una de las banderas y los pilares sobre los que se construyó y en donde Con industria nacional norteamericana. Digo, eso es una diferencia muy grande con la Argentina de hoy, ¿o no? Claro, exactamente. Ahí es donde aparecen estos matices respecto de la nueva derecha o la extrema derecha. Hay una nueva derecha que también aparece en Europa. Vas a ver a Meloni o vas a ver a Le Pen o vas a ver a cualquier personaje húngaro, ¿cómo se europeo. llama? Orbán. Orbán. Se posicionan en la derecha, pero empiezan a ver mucho la identidad nacional, la producción nacional, el ser nacional, todo lo nacional. Y Trump va a hacer lo mismo ahí. Milei en este sentido se para en un lugar distinto, desde un lugar de la derecha, pero en donde el país tiene que abrirse a todo y que todo lo extranjero venga e inunde el país. Trump ahí es distinto y eso puede llegar a tener algún cambio tanto para Argentina como para cualquier otro país. Trump ya está hablando de poner aranceles a los productos de Canadá y de México, con quienes tienen un acuerdo de libre comercio justamente con arancel cero. Entonces ahí va a haber un cambio importante en términos de la geopolítica americana, sobre todo. Espera, una cosita, tenemos un antecedente para contestar eso, que lo decía recién Facu muy bien. En el 2018, Macri también tiene una buena relación con el gobierno norteamericano, con el primer gobierno de Trump. Vino el vicepresidente a la Argentina y se llevó muy bien con Macri, con todo el gobierno. Se fue y a la semana cortó de un plumazo las exportaciones de biodiesel a la Argentina. No le Usted- caímos bien. Ustedes Algo dirán, pasó no, ahí. no tiene que ver con cómo me callan. Los productores de biodiesel de Estados Unidos tienen una presión de lobby muy fuerte y nos cortaron y el biodiesel era la cuarta parte de todo lo que le exportábamos a Estados Unidos. Históricamente nosotros tenemos históricamente casi todo, desde el siglo XIX hasta ahora, un déficit comercial con Estados Unidos. Es decir, le importamos mucho más de lo que le exportamos. Y Por sí. eso nos faltan dólares, ¿no? Estados Unidos siempre fue proteccionista, sobre todo en materia agrícola. Les cuento una anécdota. Yo en el 2008 estaba viviendo en Washington, pues estaba haciendo mi tesis doctoral con una beca y, bueno, Washington lo habrán visto por muchas series, es una ciudad con muchos edificios espectaculares, el Capitolio, la Casa Blanca, te encontrás la sede central del FBI y un día caminando por el centro veo un edificio que tiene el tamaño del Congreso argentino y digo, ¿y esto qué es? Era la Secretaría de Agricultura. Ya desde que con el embargo de las carnes en los años 20, con la excusa de la aftosa, no dejaron que las exportaciones de carnes argentinas entre Estados Unidos, en toda la historia fueron muy proteccionistas. ¿Se acuerdan hace unos años, durante el kirchnerismo, pero después lo negoció Macri, Alberto, el tema de los limones, sigue siendo el tema de las carnes, ahora el tema del biodiesel. En el 2018, cuando lanzó la guerra comercial contra China, caímos todos en la volteada. No le exportamos más acero porque metieron una arancel del 25%. Bueno, Trump vamos a tener ahora, porque Estados Unidos cada vez se está desindustrializando más, cada vez tiene un déficit comercial mayor, vamos a tener una escalada en ese proteccionismo. Es probable que hoy veamos el primer decreto donde ya dijo, vamos a ponerle un 25% de aranceles a las importaciones de México y Canadá.
los dos países con los que tiene un acuerdo de libre comercio. Si la idea de Milei que va a ser un acuerdo de libre comercio con Trump porque tiene una afinidad ideológica y personal, eso sí. Pero ¿es real esa fascinación que tiene Trump con Milei? Si tenés un tipo que es el presidente de uno de los 4 países más importantes de América Latina, que te da todo, te compro los aviones que Claro, ya pero están es por eso comprados, la fascinación, te doy la porque es hidrovía, por ¿sí? lo Te voy a rastradito dar el que es. litio que quieren. No, te pero yo no dando estoy de acuerdo. todo. Yo no estoy de acuerdo que sea solo por eso. O sea, hay una pata que es política, pero hay una pata que es ideológica y cultural de que no es solamente te entrego todo, sino que también él es un agente Representa de una el- batalla claro. cultural que están dando muchísimos países y acá él la da como nadie. O sea, él sacrifica como nadie, pone el cuerpo como nadie. O sea, nadie en América Absolutamente. Latina, ninguno pone el cuerpo como Milei por esta batalla cultural. Pero ese amor, ¿es genuino o es conveniencia eso? Ay. ¿O es una cuestión, es Todo tipo la entra- cena de los tontos? No, de, no sé. che, Todo viene entra- Milei. y negocios. Pero Es Trump decir, no se casa por amor ni siquiera. O sea, el tipo es un tipo que hace todo por conveniencia. se está quedando con negocios importantes. Hizo 7 viajes a Estados Unidos. Milei, desde que asumió, es récord histórico. Nunca además un presidente norteamericano. Estuvo en la asunción de un presidente argentino, en la asunción de un presidente norteamericano. Además, tampoco es una cosa común eso en las asunciones presidenciales. Pero cada una de las fotos que se saca, estos videos que estamos viendo, donde la pasa muy bien Milei, son pérdida de soberanía para la Argentina. Son negocios que se queda Trump y su círculo. Elon Musk está haciendo Cada negocios vez que lo vemos enormes festejar con a la Milei es una mala noticia para Argentina. Claro, esta idea, ay, qué bueno, ¿va a traer negocios o no? No, le vamos a regalar el litio, le vamos a regalar vaca muerta, le vamos a regalar el control de la hidrovía, ¿sí? Le vamos a regalar la posibilidad de hacer una base militar. ¿No nos vamos en a Tierra quedar del con Fuego, nada? ¿sí? ¿No nos vamos a quedar con nada de eso? Nosotros no, esto es puro saqueo. Es decir, el liberalismo bobo, ¿sí? De países que tienen un desarrollo intermedio como la Argentina, lo único que hace es que las grandes corporaciones de un país muy poderoso como Estados Unidos puedan arrasar con nuestros recursos, controlar nuestros mercados. Y no va todo el mundo para el mismo. Parece que sí, pero no. Los 3 de los 4 países más importantes de América Latina, que son México, Brasil, Colombia y sumá Chile, que junto con Argentina son los 5 con PBI más grandes, no están ahí Claro. y tienen otra orientación. Los BRICS, que están en un proceso de ascenso, están con otra orientación, con un proceso de desdolarización. Les doy 3 datos rápidos. China tiene un PBI industrial que es la suma de Estados Unidos, más Alemania, más Japón. El año pasado, ¿sí? China tuvo de inscripción de patentes tecnológicas el triple que Estados Unidos. Ya superan el índice Fortune 500, todos índices occidentales ya superan empresas a Estados Unidos. Las exportaciones de China son el doble que Estados Unidos. Sumale la India, sumale Rusia, sumale Brasil, sumale Turquía, que es socio de la OTAN y acaba de pedir el ingreso al grupo BRICS, sumale Irán, ¿sí? Sumale Egipto, sumale un club que se está extendiendo cada vez más, que es mucho más que el G7. Y nosotros miramos Estados Unidos y Europa Occidental y nos parece que el mundo va todo para ese lado. Y eso es un occidente, el occidente geopolítico, mejor dicho, está haciéndose un lado. El resto del mundo no está haciéndose un lado de destrucción de los estados, de entregarle todo a 4 o 5 Ahora, corporaciones. Tenemos perdón, una el- mirada no- muy como de Estados Unidos. Como... Es una mirada de Estados Unidos y lo peor es que Estados Unidos lo hace defendiendo sus derechos, pero nosotros Pero lo nosotros hacemos somos unos desde pelotudos. el sur global. En vez de pensar una estrategia conjunta con todos los países de la región, o sea, Brasil se está enfrentando con Elon Musk, con Mark Zuckerberg. Sí. Anteayer el presidente Boric dijo, hay soberanía nacional, no pueden hacer lo que quieren con nuestros datos, que es, digamos, la gran materia prima del capitalismo o del tecnofeudalismo, como dicen algunos, no podemos entregar todo. Bueno, Milei está diciendo, nosotros entregamos todo, destruimos el Estado nacional para que estas grandes corporaciones actúen sin que nadie las regule. Igual el vínculo de Milei con China no es tan terrible como uno pensó que iba a ser. O sea, lo llamó a Xi Jinping, tienen una suerte de diálogo menos violento del que uno esperaba, teniendo en cuenta que es el que odia tanto a los comunistas, el único comunista abiertamente que existe es Sí, el los gobierno chinos tienen chino. una paciencia estratégica. Milei hizo muchas ofensas, incluso hizo menciones cuando asumió, ¿se acuerdan? En una aproximación con Taiwán, que es una línea roja que no se puede atravesar con China. Los chinos tienen una paciencia estratégica, son jugadores de Go, no son jugadores de damas o de ajedrez, como a veces parece en Occidente. Y cuando tenía que renovar el swap de monedas en junio, ¿sí? Es decir, una necesidad financiera, ahí Milei, ¿no? Dijo, bueno, resuélvamelo. Incluso se lo dijo a representantes del gobierno norteamericano y congresistas que vinieron en julio y dijeron, che, ustedes mucho bla bla, yo les doy todo, las fotos, hice 7 viajes a Estados Unidos, pero no tengo nada. Pero volviendo a Los Trump. chinos en 24 horas me resolvieron el tema del swap de monedas. Con Xi Jinping ya se comunicó en estos días, como que ya planteó, yo quiero tener un teléfono rojo, creo que habló una cosa de línea directa. Con Putin siempre tuvo buena relación, digamos, a diferencia de lo que uno creería de el presidente yanqui, o sea, es como también disruptivo en esas relaciones, él por lo menos, ¿no? Más allá después lo que... ¿Por qué? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Siempre hay algún interés detrás o hay una
una idea de esa tensa calma y sostenerla todo lo posible. Creo que hay un punto que es clave. Estratégicamente, Estados Unidos dice lo que tenemos que evitar es que China y Rusia estén juntos. Esto se viene planteando en los años 70. ¿Se acuerdan Kissinger, que murió el año pasado a los 100 años? ¿Sí? Cuando fue secretario de Estado del gobierno de Nixon, dijo, tenemos que aproximarnos y reconocer a la China de Mao, ¿sí? Para confrontar con la Unión Soviética. ¿Qué le dijo Kissinger a Trump en la primera presidencia? Tenés que hacer lo mismo que hice yo hace 30, 40 años, pero al revés. Entendete con Putin, porque nuestro gran enemigo estratégico es China. El enemigo de toda la clase dominante norteamericana es China. Entonces tenemos que entendernos con Putin para confrontar contra China. ¿Qué hizo la estrategia globalista? Empujó con la expansión de la OTAN en toda Europa del Este y con el apoyo a Zelensky, la incursión militar de Rusia contra Ucrania. ¿Qué hizo eso? Ellos dijeron, le ponemos sanciones económicas, febrero del 2022, vamos a cumplir 3 años. Me acuerdo. Se revienta la economía de Rusia en menos de un año y se rinde Putin. No, ¿qué hizo eso? Lo empujó a Putin a tener que acordar con China. Y hoy están más fuertes que nunca. Es decir, esa alianza es una alianza estratégica. Es decir, ¿qué está tratando de hacer ahora Trump? Lo que no pudo hacer por la resistencia de un sector del establishment norteamericano, que es sentarse con Putin, terminar con la guerra de Ucrania y tratar de poner un quiebre, una fisura en el entendimiento muy sólido que hay entre China y Rusia en este momento. Recién Gali planteaba el tema de la batalla cultural y me gustaría en un momento preguntarle sobre si realmente lo que termina uniendo a todos los líderes que estamos nombrando de la derecha es su odio a los homosexuales, básicamente. O sea, todos piensan distinto a nivel económico, a nivel político, piensan lo único que realmente detestan son los derechos civiles. Pero antes de preguntarle sobre eso, recién hablabas de que Trump tiene un gabinete formado por multi-mega Mac millonarios. Uno de los puntos más altos de la historia de Trump como presidente es la toma del Capitolio. Es algo muy complejo de explicar, pero entiendo que el origen de todo este grupo de gente es 4chan y QAnon y como todo un grupo de gente que cree en una idea de un gran orden mundial controlado por judíos millonarios que están y gobiernan el mundo, como una suerte de revuelta contra eso que acá en Argentina entendemos como casta, por ejemplo. ¿Cómo convive esa teoría conspirativa, no conspirativa, tiene, asumo, algún dejo de verdad, más o menos, con un gabinete formado por Mac millonarios que gobiernan el mundo? O sea, Te contesto esa es muy última, compleja la le dejo a pregunta. Facu la anterior. Ahí es un elemento interesante. Trump fue muy bueno en vender que él es un representante del anti-establishment cuando él es Trump. ultracasta. Es literalmente Él Donald Trump. mismo es Donald Trump. ¿Cómo? es literalmente Donald Trump. Es Donald o sea, Trump, no o es sea. un amigo de Donald Trump, es Pero no Donald hay algo Trump. de eso, porque pone Robert Kennedy, el que se viene hablando mucho, que va a poner como ministro de Salud, es un antivacunas, con una teoría muy conspirativa de que con las vacunas quiere hacer... Es complejo, yo creo que hay un cambio en la subjetividad en las sociedades de Occidente, se ve muy claro en Estados Unidos, lo vemos muy claro en la Argentina, que se potenció muchísimo con este capitalismo, digamos, digital o de redes sociales, y muchísimo más con la pandemia. Me parece que hay que volver a pensar cómo cambió la sociedad, cómo cambiaron las subjetividades, por lo menos en los países donde se tendieron las indicaciones de los epidemiólogos, de los científicos. Creo que la cuarentena, la pandemia modificó no solamente a las ganancias de estas grandes empresas tecnológicas que se multiplicaron varias veces del 2020 para acá. El hecho de Elon Musk duplicó su fortuna solo en el 2024, Dios. pero esto cambió las subjetividades. Hay una ruptura de los lazos sociales, hay una ruptura de la concepción de lo social y creo que eso, más el auge de las redes sociales, permite que esas teorías que antes eran marginales, estas teorías conspiranoicas que han existido en toda la historia, tengan una pregnancia muy fuerte en sectores sociales y Trump es muy hábil para saber utilizar ese malestar social, ¿sí? Esa crítica a lo que Nancy Fraser llamó el neoliberalismo progresista y hace que ese enfrentamiento con la élite sea llevado por tipos que son ultra elites y que nos barra a todos los que decimos, che, queremos una sociedad que no sea misógina, que no sea machista, que no siga teniendo políticas violentas contra las minorías LGBT, que no tenga políticas discriminadoras contra los pueblos racializados. Estados Unidos hasta hace 50 años, ¿sí? Había un apartheid con todos los afroamericanos, que son una porción fundamental de la sociedad. Bueno, todo eso lo está barriendo. Disney dijo hace 48 horas, no vamos a hacer más política de género, no vamos a hacer más Moana,
Mark ahora vamos a Zu- volver al Disney machista, misógino, racista, que es el que ¿Disney conocimos de los dijo años eso? 50. Sí. Walt Dijo que- Disney. Literalmente dijo, vamos a volver a Dios, No, patria y eso lo Lo familia. digo hubieran, yo. lo Eso hubieran lo digo yo. pensado antes de hacer la película de la Sirenita, Sí, ¿no? se termina un porque poco la verdad inclusión ya le hicieron forzada, la ¿no? película. Y la Pará. de Blancanieves queda ahora. Con respecto a lo que decías, Leandro, de la pandemia, el rol de la pandemia en las subjetividades, voy a citar a nuestro compañero Juan Rocco, que lo explicó muy bien el día después de la victoria de Donald Trump, que él, con respecto a por qué todas estas teorías llamadas conspirativas estuvieron durante tanto tiempo en la marginalidad o en los límites del Internet o en los blogs de Internet y ahora se dieron las condiciones, digamos, como para que asciendan al poder, que él dijo, Rocco dijo que en la pandemia se cumplieron muchas de esas teorías conspirativas, de que el Estado, como que para mucha gente que venía teorizando sobre la idea de que había una casta que iba a acceder a beneficios, que accede a una vida que vos no accedes, o que te dice una serie de cosas que no tienen que ver con tu vida real, que el Estado no te deja ser, que hay una conspiración mundial de, no sé, laboratorio, digamos, muchas de esas cosas que se comentaban en la pandemia, como que para muchas de las personas que venían sosteniéndolo fue como la evidencia definitiva. Sí, Es le dieron como que la argumentos, evidencia- le terminaron dando buenos fue argumentos. tipo, mirá todo lo que te venía diciendo sucede, mirá cómo se vacunan estos, mirá cómo estos tipos se van a vivir afuera y no viven lo que vivimos nosotros, mirá cómo el Estado no te deja andar en libertad, mirá cómo, bueno, no sé, muchas de las líneas estas como que encontraron en la pandemia un poco la confirmación de sus teorías. La paradoja, si querés, es con un Estados Unidos que tiene problemas sociales gravísimos, 45 millones de pobres, un acceso a la salud que es complejísimo, los estudiantes que terminan con deuda de 30.000, 40.000 dólares cuando terminan sus carreras universitarias, ¿sí? El problema de los millones de personas que viven, trabajan todos los días ahí y son indocumentados, entonces no tienen ningún derecho social, ningún derecho político, ¿no? Bueno, todos los problemas que atraviesan, el problema de las adicciones, o sea, por los opiácidos, por el fentanilo, tenemos decenas de miles de muertos por año. Es un tema gravísimo de salud pública y, sin embargo, el que logra canalizar ese descontento no es el que dice más estado de bienestar, menos presupuesto militar y más presupuesto para salud, educación, políticas públicas, políticas sociales, sino la recontra ultracasta. Es decir, cómo se sigue presentando Trump como alguien que viene a barrer el fango, ¿sí? ese pantano que es Washington, como dice él, donde está jurando ahora, con los tipos más ultracasta. Incluso sectores de las grandes tecnológicas que decíamos antes que eran progres, eran muy críticos de Trump y Facebook dijo lo mismo que Disney. Bueno, no vamos Sí. a regular más. El que dice ahora hay que matar a los putos, no le vamos a censurar, ¿sí? La publicación en Facebook. Nos pasamos de rosca con lo políticamente correcto. Yo creo que todas estas grandes empresas son empresas que obviamente priorizan el lucro. Entonces dice, bueno, si ahora el viento está soplando para allá, ¿sí? Vamos a dejar de regular cualquier tipo de contenido. Sumo un dato más de mi palo con respecto por lo menos a lo de Zuckerberg y sus dichos del mundo laboral en Facebook, etcétera, que es que se está divorciando. Ah, está enojado. Por lo cual, quizás Está enculadísimo. hay algo de su propia vida personal con su mujer Claro. que lo está haciendo un poquito más incel. Claro, si sí, se se quiere. está odiando a las minas. Quizás lo único que nos quedaba a los progresistas era el matrimonio de Zuckerberg con su esposa y ahora que Claro, se ya están lo divorciando, perdimos. cagamos, ya está, perdimos la batalla cultural. Yo quiero agregar algo respecto del gabinete y lo que veníamos conversando. No solo los mega, ultra, recontra millonarios entran en el gabinete de Estados Unidos, sino que lo que termina haciendo Trump ahora es armar un gabinete de personas que le deben lealtad a él exclusivamente. Porque acá hay un punto, que es que en el momento en el que él se siente en la oficina oval, arranca la carrera por quién va a ser el heredero del trumpismo, porque Trump no puede aspirar a un tercer mandato. Este es el segundo que tiene y ya está. Claro. Esto no quiere decir que va a haber una situación de Pato Rengo durante 4 años en donde nadie le va a hacer caso. Si algo que sabe hacer Trump es ejercer el poder bien hacia adentro y hacia afuera, y lo que hizo fue mostrar un gabinete de entrada de exclusivos leales. De hecho, y acá me traje un pequeño machete, hay 2 personajes, por ejemplo, que aparecen en roles importantes y que están vinculados a él personalmente porque lo defendieron en su primer pedido de juicio político, que son Pam Bondi, que es la fiscal general, que fue designada como fiscal general, y el director de la CIA, John Ratcliffe, que también estuvo en su primer equipo de defensa de ese juicio político. Entonces, acercó a gente que le debe exclusiva lealtad a él. Otro personaje, por ejemplo, es
Pete Hedge, que es el Departamento de Defensa, el secretario de Defensa, que nunca tuvo ningún cargo público, por ejemplo. Entonces son todas personas que están vinculadas enteramente a él. No aparece mucho establishment del Partido Republicano, por lo menos la vieja guardia del Partido Republicano. Los republicanos son como lo que acá diríamos halcones, ¿no? En la división que era halcones y palomas. Exacto. Mark Rubio. Mark Rubio, por ejemplo. Sí, pero Mark Rubio se reconvirtió y ahora es un ultra trampista. Claro, o sea, fíjate, el son tipo todos personajes conectados con él Dios, directamente. El jefe Mira de esas gabinete, caras. el Ese- jefe de gabinete que más Es el meme de en qué asiento te sentás. Hay una, yo ya te digo, la que está a la derecha de Elon Musk parece Wanda. A mí me hace acordar a Laurita Fernández. Mira, Es vos te más voy a repetir. Laurita. No, chicos, no. Sí, es más Laurita, ¿no? Sé que a vos te duele, pero es más Laurita. Para mí Para más mí Laurita. es medio Wanda Stephanie Debner. También. Hay Ese- algo. ese es no hay Mark algo negro, Zuckerberg. boludo, son todos blancos. El que está No en te la puedo última creer, fila no es boluda. Mark Zuckerberg. Es exactamente lo que voté. Muy bien, Mauro. Mira, de los 16 puestos principales del gabinete, 13 son multimillonarios. No decimos Está bien. millonarios, sino decimos tipos que son Multimillonarios. tienen más de $1.000 millones. Es un gabinete sería el Estado administrado por sus dueños en su versión mega ultra Pero exagerada. lo blanquearon, digamos. A Está diferencia blanqueado. de otros países, acá blanquearon que gobiernan los empresarios. Nominó como embajador en Francia, o sea, un país central para los vínculos exteriores de Estados Unidos y central en Europa, a su consuegro, al padre de Jared Kushner, que Ay, es qué marginal, su ¿no? yerno. Esto es una bronchada. Eso ¿No es- había otro para nombrar que no fuera familiar? Bueno, que, está. que parece Eso es un muy argentino. Es Un tipo que total. tiene $3.000 millones y que fue condenado a 2 años de cárcel por haber estafado a miles de familias vinculado a la construcción inmobiliaria. En los prontuarios hay una nota ayer en Tiempo Argentino maravillosa porque dice tiene 60 veces más patrimonio que el patrimonio del gabinete de Biden que se está yendo. Claro. Y no es que Y hay- Biden era un tipo Pará. que Y puede gobernaba haber con la clase media. una tendencia de que eso llegue acá, de que gobiernen los millonarios. No hay Bueno, millonarios, está es un país muy pasando. pobre. Tinelli. Vos fijate que le dieron. Wertheim es el canciller, no. Vos fijate que le dieron, claro, el canciller. La embajada en Estados Unidos, que es central, es uno de los 3-4 puestos de cancillería más deseados, se la dieron a Wertheim, que ahora es el canciller. Claro. Bueno, Bueno, pero y no es un hablé que gobierno, se pero no dieron es un a- gabinete integrado. Claro, no estamos es en verdad esas que nuestro similitudes gabinete con está millonarios integrado como con allá. multimillonarios, Porque- ni el origen de la libertad avanza es ese. Porque Milei es un verdadero outsider, a diferencia de Trump. O Claro, sea, se hizo de abajo. Milei realmente es un tipo que viene de por fuera de eso, es mucho más orgánico su lugar como contrapeso de un supuesto orden mundial. Donald Trump es literalmente Donald Trump. Hablando Sí, de sí, la sí, comparación es- de vuelta de entre los gobiernos, está muy instalado, por lo menos el gobierno lo ha instalado bastante, que le copiaron el Ministerio de Regulación de Sturzenegger para el puesto inventado para Elon Musk, que de hecho ahí estaba Vivek, que el otro día se subió al discurso de Milei y en un momento hace un gesto como que le pide el número de Toto Caputo, lo señala, una cosa medio extraña, que Sí. es el segundo de Elon Musk en ese ministerio. ¿Cuánto hay de real y cuánto hay de el gobierno un poco sacando chapa de algo que no es tan así? Nosotros decíamos en la campaña, bueno, Musk sería el Sturzenegger de ellos. Sí. Con la diferencia Con que, la diferencia obviamente, de que es uno el es tipo más rico del exitoso mundo, y el es el otro no. principal contratista del Estado. Y fíjense cómo lo armaron, que armaron esa oficina Doge, ¿no? Que se llama como una de las criptomonedas que promovió Elon Musk durante todo el año, que es la oficina de la eficiencia gubernamental, que Vive, que la va a conducir formalmente y que Elon Musk va a ser apenas un asesor. ¿Por qué hace esto? Porque no se va a desprender de nada. Obvio. No va a tener que formalmente hacer como hizo Trump, que armó un fideicomiso en su primera presidencia, porque hay ahí incompatibilidad entre los intereses privados y la función pública. Bueno, Elon Musk, a través de SpaceX, que es la empresa más valuada hoy en el mundo, es la empresa más importante del mundo, él tiene el 42% de las acciones, va a seguir siendo la principal contratista del Estado y va a ser la empresa que desde el Estado va a tener que regular a los organismos que tengan que regular a sus propias empresas, ¿no? O sea, Y ahí también hay que ver qué es lo que empieza a hacer Elon Musk en este lugar, ¿no? Retomo un poco lo que charlábamos antes. El Estado federal norteamericano es un Estado federal que tiene mucha menos intervención en términos de política pública. Casi todo recae en los estados, ¿no? Que serían en las provincias. Entonces, cuando vos vas a trabajar en la eficiencia del Estado y el Estado federal, no es que vas a estar recortando un montón de lados, cerrando empresas, cerrando ministerios o secretarías, porque el nivel de intervención que tiene es muchísimo menor. Entonces, a lo sumo puede llegar a tener, imagino, criterios de reducción para que los estados también se sumen, pero si los estados no se quieren sumar, los estados seguirán manejando su política pública y tendrán la magnitud y el tamaño que quieran, y hay que ver cuánto de él puede llegar a intervenir. Yo creo que hay muchísimo de lo que estamos
suponiendo de cómo puede llegar a ser la presidencia de Trump, la segunda, que todavía no nos imaginamos si efectivamente va a seguir el curso de acción que puede llegar a tener. Soy más pesimista. De las 400 oficinas federales ya prometió que 300 las va a cerrar. Elon Musk lo dijo él explícitamente. Obviamente hay que ver ahora cuando empieza a correr el carro, ¿no? Pero tenemos esta semana incendios feroces en Los Ángeles. Tenemos un gobernador de Los Ángeles que es demócrata, ¿sí? Y tenemos varios representantes republicanos ultratrampistas que dijeron: no le vamos a mandar ayuda federal a los californianos si no aplican nuestras políticas. Si el poder de fuego, es verdad que es un estado mucho más federal, ¿sí? Y que el poder del presidente, del poder ejecutivo, formalmente tiene más limitaciones, pero la capacidad de daño que tiene Donald Trump, ¿sí? Es enorme. Pero Si es lo mismo, California acá es Milei una de las fue- 7, 8 economías del mundo, es más grande que todos los estados que conocemos. Acá El pasa lo mismo gobernador con es los muy poderoso. incendios, como bueno, arréglense. Como Claro. que ahora es al revés, están allá copiando las ideas de acá. Ayer me decía un amigo, estaba en Chile volviendo para acá, donde hay incendios también en el sur de Argentina, y me contaba que hay muchos millonarios que están contratando, ¿sí? Bomberos privados. Te sale entre 12.000 y 15.000 dólares por día la brigada privada de bomberos, que tiene que tener un montón de características, para defender sus propias mansiones. Esta es la idea de los libertarios de, incluso para hacer frente a una catástrofe natural que afecta a toda una comunidad, es contratate tus bomberos si Claro. tenés el dinero para hacerlo. Bien. Leandro, Facundo, gracias por Gracias a venir usted por la invitación. a desasnarnos nuestras dudas. Yo quiero...